Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente. Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Vosotros estáis en un grave error. Bueno, Jesús se encuentra en Jerusalén y están indagando sobre él. Están buscando acusaciones para condenarlo, como ocurre a menudo en nuestra vida. Ayer, la cuestión política del impuesto al César. Y hoy, la cuestión religiosa sobre la resurrección. En ambos los casos, Jesús contesta invitando a todos a mirar hacia Dios. Es Dios, de hecho, que da testimonio de Él. A Dios, Jesús, como se lee a menudo en el Evangelio de Juan, se apela para tener un testimonio verdadero. Mas los saduceos no van a Jesús para creer y lograr la vida en Él. ¿Por qué? Porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. No encontrando en la Torá ningún paso que afirme explícitamente la existencia del hombre después de la muerte, negaban la resurrección. Los saduceos constituían la clase noble de Israel y pertenecían a la casta sacerdotal. Algunos de ellos habían escrito la Torá y por eso aceptaban como inspirados solo los primeros libros de la ley. Es obvio que no aceptaran los profetas, porque ellos lo llamaban al espíritu que da vida a la ley, y eso hubiera tenido el significado de aceptar que tenían que convertirse. Y propio por eso rechazaban el poder de Dios, que con su fidelidad y su misericordia infinita se manifiesta plenamente en la debilidad del hombre. Quien no tiene esta experiencia no conoce las Escrituras. Como los saduceos, que no habían leído en el libro de Moisés lo que el Espíritu Santo había grabado en él, a propósito del roveto, de la zarza, desde donde Dios mismo habló a Moisés, revelándose como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero por los saduceos, Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos y sepultados bajo la tierra, como también ellos. Sí, es así, porque siendo ricos propietarios de tierras,
Para ellos, la vida estaba en la tierra. Y se sabe, es un refrán en italiano que traduzco. La tierra es muy baja y no ve al cielo. No tenían tiempo para pensar a las cosas de arriba, mas solamente a la ley, porque regulara, estableciera las reglas para las cosas de aquí, de la tierra, que constituía su único horizonte. Habían cerrado los ojos sobre el cielo, y eso aparece también en la forma de acercarse a Jesús para interrogarle, que manifiesta su gran error en el discernir. No conociendo el poder de Dios en su vida, ponen a Jesús una pregunta que manifiesta toda su desesperación frente a la muerte, que intentan esconder atrás de la ironía. Toman para preguntar a Jesús sobre la resurrección, cogen un precepto del Antiguo Testamento que encontramos en el libro del Deuteronomio, aquello del levirado, según el cual cada israelita estaba obligado a casarse con la mujer de un hermano que se hubiera muerto sin hijos, para que su nombre no se extinguiera de Israel y no se perdiera la heredad. El dinero, de esto estamos hablando otra vez. Y si hablamos de dinero, hablamos también de posesión, de poseer. Lo que aparece en la pregunta, en el final de la pregunta que han hecho a Jesús. En la resurrección, ¿cuándo resurgirán estos 7 maridos? ¿A quién de ellos pertenecerá la mujer? 7 la han tenida como mujer, la han poseída como mujer. Aquí está el gran error. Si no hay resurrección, cada relación entre las personas y con las cosas será solamente un poseer, un poseso. Pero si existe la vida eterna, entonces cambia totalmente la perspectiva de la vida terrenal. Si está orientada al cielo, en cada relación resplenderá la luz de la vida eterna. Por eso, Jesús pone delante de los saduceos a su Padre, es decir, a un Dios que es Padre, que tiene una relación con los hombres que ha creado, no obstante sus pecados. Es el Dios que Israel ha aprendido a conocer a través de la experiencia de su palabra, con la cual se ha revelado comunicándose con ellos, como también ocurre en el episodio de la zarza ardiente. De aquella zarza que por quemando no se consuma, Dios revela su nombre. Es decir, liga su identidad, su ser, a aquella zarza que persiste viva no obstante las llamas. Así es Dios, que se revela vivo en su amor, que se hace historia de salvación entre las flamas del mundo. Vivo en su fidelidad, que nunca termina, que nunca se para, y llama, elige y arrasca con él, en el cumplimiento de su amor, generación tras generación, Abraham, Isaac y Jacob. Dios vivo en Moisés, que desde aquella zarza Dios llama para liberar a través de él su pueblo de la esclavitud del Egipto. Dios y Moisés, Dios en Moisés, para cumplir la Pascua, la experiencia que ha constituido Israel como pueblo, su fundamento que persiste en el tiempo, llegando a ser contemporáneo para cada generación de Israel, que exactamente a partir
desde esta experiencia de liberación, ha empezado a creer en la resurrección. Y solo después de esta experiencia, Moisés ha subido al Sinai para recibir la Torá. La ley nace y se funda sobre la experiencia de la resurrección hecha en la Pascua. ¿Entendéis entonces por qué los saduceos estaban en gran error? Fundaban todo sobre la ley, a quien pero habían quitado el fundamento. Obvio que su pregunta crolara como un castillo hecho construido con la arena. Y por eso el Evangelio de hoy está dirigido a todos nosotros, que estamos cada día insidiados, perseguidos de los viejos y de los nuevos saduceos, que quieren empujarnos a dudar de la resurrección para vivir aplastados sobre la tierra, siguiendo los deseos de nuestra carne. Es una buena noticia para nosotros, que muy a menudo nos dejamos seducir por el demonio y buscamos a Jesús y lo empujamos a Él mismo y también a sus ministros, a la iglesia, a los catequistas, a los curas, buscando con razonamientos perversos y mundanos la justificación por nuestras pasiones, con las cuales utilizamos el esposo, la esposa y también la sexualidad, y así legitimar nuestro corazón y nuestra carne cerrada hacia la vida. Pero hermanos, Cristo ha resucitado. Él es la verdad, es decir, la resurrección, la vía, el camino, es decir, la ley, y la vida, es decir, la vida eterna. Escuchamos hoy la predicación de la iglesia, porque para creer y apoyar nuestra existencia sobre el poder de Cristo, es fundamental conocer las Escrituras en la recta interpretación que nos ofrece la iglesia. ¿Y qué nos dicen hoy las Escrituras? ¿Qué nos dice hoy este Evangelio? Que aquel, cuando resucitarán de los muertos, que dice Jesús, son palabras dirigidas a nosotros. Se refiere también a nosotros. Jesús nos está diciendo que cuando su perdón nos resucitará de la muerte donde hemos caído a causa de nuestros pecados, ya no tomaremos mujer ni marido, sino que seremos como ángeles en el cielo. Sí, tú y yo, tú también que eres joven, o tú que eres viejo, o tú que eres en plena fuerza, tú y yo, perdonados, seremos libres desde la pasión, de las pasiones y de las concupiscencias. Y así podremos amar sin poseer a nadie y a nada, sin pedir a la mujer, al marido y a los hijos la felicidad que no nos pueden dar, ni a los hermanos de la comunidad, ni al trabajo, ni a la salud, ni al dinero. En la iglesia, Cristo nos resucita de nuestras caduras, de nuestras caídas, y sacia nuestro corazón, transfigurando en su resurrección cada relación, para que, sabiendo bien que el tiempo se ha hecho breve y está pasando la escena de este mundo, podemos vivir también el matrimonio y la sexualidad como si no fuéramos casados. Esas son palabras de San Pablo. Como si no fuéramos casados según la carne, según los deseos, los instintos. Es decir, en la libertad y en el don de nosotros mismos, que hacen del matrimonio y de la sexualidad una primicia de la vida celestial. Buen día.